Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el día de la afrocolombianidad, insultos de un médico para Francia Márquez. Ella pregunta qué pensarán sus pacientes de él. El esclavismo negro se acabó hace 172 años en Colombia, pero la erradicación del racismo no ha comenzado. Hablan los académicos. Ex magistrado Pretel, condenado por concusión, estaba de fiesta en la víspera de su captura y ahora, por depresión y estrés, no ha llegado a su celda. Gobernador de Caldas dice que peligra abastecimiento de gas en el sur del país por la aparición de rocas incandescentes junto al paso del gasoducto. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Somos un medio independiente que gracias a sus donaciones continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. Recuerden que pueden apoyarnos con donaciones desde 10,000 pesos en baki.co/inclinada la Red Independiente. Y atención, quienes hagan aportes superiores a 150,000 pesos recibirán el buzo de la Red Independiente a vuelta de correo. Ingresa entonces a baki.co/inclinada la Red Independiente, haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y empezamos el día de la afrocolombianidad. Francia Márquez sufrió otro ataque. Un médico ortopedista que afirma que trabaja en un hospital público de Neiva publicó un trino que degrada su condición humana. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el autor del mensaje se llama Nelson Castro y también es profesor en una universidad pública de Neiva. La vicepresidenta preguntó en otro trino qué piensa la comunidad de quien deshumaniza a una persona por su color de piel. Hoy se conmemora el Día de la Afrocolombianidad y la abolición de la esclavitud en Colombia. La vicepresidenta Francia Márquez lo recordó. Honramos a los hombres y mujeres que lucharon hace años para hacer posible la abolición de la esclavitud y el inicio de la libertad en Colombia. Paradójicamente, hoy no fue un día grato para ella. Nelson Castro Tovar, que se identifica como médico ortopedista y traumatólogo del Hospital Universitario Estatal y de la Facultad de Medicina de la Universidad Surcolombiana de Neiva, publicó un trino ayer que escandalizó a la comunidad académica y a los usuarios de redes por su contenido racista y discriminador. Quincón triple HP, de malas, pero es así. Hoy la vicepresidenta se refirió a ese mensaje a pesar de que su autor lo borró. Me pregunto qué pensará la comunidad de un médico tan profesional que piensa esto de un ser humano. Definitivamente el odio es algo que le está haciendo mucho daño a nuestro país. Según el récord de sus publicaciones, Castro Tovar es un agresor continuo de las posturas del gobierno Petro, en especial de la vicepresidenta Francia Márquez. Hoy retuiteó otro en contra de Francia. Es resentida, abusa del poder, malgasta los recursos viajando a otros lugares en vez de atender a quienes tiene en su propia tierra. La vicepresidenta ha tenido que soportar este tipo de ataques desde cuando se dio a conocer que iba a ser la fórmula de la presidencia de Gustavo Petro. También juro. 2 meses antes de la primera vuelta presidencial, la cantante popular Marvel, activista del uribismo, sorprendió con un trino en contra de la fórmula vicepresidencial de Petro, Francia Márquez. Cacas y King Kong. El racismo y odio del mensaje de la cantante fueron criticados por miles de usuarios de las redes. Poco después fue denunciada penalmente, pero antes de que hubiera un fallo, se retractó y pidió disculpas. Presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo. Pero no es el único momento en que la vicepresidenta ha sentido los ataques de discriminación por su condición de mujer, color de piel y clase social. Francia ha sido también centro de odio, como el de un habitante de Bogotá que en medio de una manifestación se expresó con ira sobre la alta funcionaria. Luz Fabiola Rubiano fue denunciada por la propia vicepresidenta. Meses después fue condenada tras aceptar que se equivocó y que fue insultante. Se considera la berraca del paseo, pobre simio. Que ningún niño en este día tenga que sufrir, en este ni en ninguno, sufrir por discriminaciones que se dan por su color de piel.
En general, los miembros más radicales de la oposición tienen como centro de sus ataques a la vicepresidenta. Su conducta, aunque es altamente criticada en público, no parece tener controles en sus partidos. El racismo se ha exacerbado desde que Francia Márquez es vicepresidenta. A lo que aspiran los racistas es a humillarla para amedrentar a otras afrodescendientes que pretenden ocupar altas posiciones como las que ella logró. Sara Sepúlveda. Mónica, no se trata solo de palabras, sino de acciones. Durante estos 172 años, los descendientes de África han sido marginados a los territorios más pobres, con la educación menos avanzada y menor cubrimiento de atención social y de servicios públicos. Hoy hace 172 años el presidente José Hilario López abolió la esclavitud en Colombia, pero desde ese entonces el racismo sigue intacto. A las personas afrodescendientes no se le discrimina por la piel melanina, por el color negro de su piel. A las personas se les discrimina por el concepto negro de la colonia esclavista. Los negros y negras de Colombia históricamente han sido forzados a dejar sus territorios y al restablecerse siempre se ven obligados a ocupar territorios empobrecidos. Y son los lugares donde los denominan zonas rojas, lugares de alto riesgo. Según ellos, en el día a día se enfrentan con situaciones de discriminación social, económica, política y territorial. Lo primero que ellos hacen es gritarte: negro tenías que ser. ¿Qué significa eso de ser negro? Negro del pasado colonial esclavista, esclavo, animal, salvaje, un ser inferior. Los expertos sostienen que el racismo se ha exasperado desde que Francia Márquez es vicepresidenta de la República. Cómo el racismo hoy se ha desplegado en todo su esplendor y que se ha personificado simplemente en dañar a una persona. Dañar a una persona y en ese mismo marco de mandar una lesión a los otros. Este es nuestro lugar, aquí no pueden venir. Entonces, ¿cómo la dañamos para que a ninguno o ninguna negra más se le ocurra y desafíe al poder económico, al poder blanco, racista? Dicen que las palabras de la vicepresidenta no solo han sido criticadas por ser negra, sino también por una mujer que representa a poblaciones empobrecidas. Con otro vicepresidente u otra vicepresidenta se hizo lo mismo, nunca se hizo lo mismo. Simplemente porque Francia encarna y representa esa clase pobre, esa clase étnica afro, que nadie quería que estuviera en el poder y piensan que es un lugar al que ella no pertenece y no tiene por qué estar allí. En las últimas semanas recibió fuertes críticas por visitar algunos países de África, acto que para las comunidades fue bien visto, pero no para el resto del país. Hoy Francia es juzgada, pero cuando son mandatarios que se han ido a Europa a hacer la gira o a otros países donde está toda la mayoría de la población blanca, se pueden negociar, así sea que no propongan nada. Los ataques en redes sociales tampoco han cesado. Son la repetición de palabras que en la cotidianidad reciben las personas de la comunidad negra. Pero la vicepresidenta propone el diálogo para confrontarlo. El suegro del ex gobernador y hoy copresidente del Partido Verde, Carlos Amaya, construyó una lujosa casa con vista privilegiada al lago de Sochagota, en Paipa, Boyacá, en una zona que antes era de protección ambiental. ¿Cómo se cambió el uso del suelo? Léalo en Revista Cambio. La empresa suiza que desde 1962 le provee al Banco de la República de las tintas de impresión para nuestros billetes fue multada por la Fiscalía de ese país por repartir presuntos sobornos en Brasil, Colombia y Venezuela para obtener sus contratos. Víctor Ballestas. Mónica, los pagos habrían ocurrido entre 2008 y 2015, pero solo se tuvo pista de ellos en 2020 y desde entonces el Banco de la República dice haber entregado información sobre el caso a la Fiscalía, de la que no pudimos obtener el reporte de lo que han hecho con esta información durante los últimos 3 años. La Sociedad Industrial y Comercial de Productos Alimenticios, SICPA, es una multinacional suiza con alta reputación hasta ahora, dedicada actualmente a la fabricación de tintas de seguridad para billetes y documentos en distintos continentes. Su prestigio casi centenario es tal que las principales bancas públicas del mundo han confiado en ella. Los bancos centrales de España, Estados Unidos, China e incluso Colombia la han contratado
contratado para garantizar la seguridad de sus billetes. Hoy un escándalo mundial impacta a la multinacional y por ello las bancas ya empezaron a tomar medidas. El pasado 27 de abril, SICPA fue condenada por la Fiscalía de Suiza por un caso de corrupción que la golpea, aunque su organización como tal no es considerada culpable del caso, sino algunos de sus exfuncionarios de alto rango. SICPA S.A. no adoptó las medidas organizativas necesarias y razonables para evitar que los empleados y asesores infringieran la ley. Los delitos mencionados en la decisión suiza incluyen posibles sobornos a funcionarios públicos de Colombia entre 2008 y 2015. El proceso identificó deficiencias organizativas que hicieron posible que los empleados de SICPA sobornaran a funcionarios públicos en la realización de negocios en Brasil, Colombia y Venezuela. Según la empresa, que deberá pagar alrededor de $90.5 millones de multa, los involucrados de la multinacional fueron despedidos y se les vinculó a los procesos penales con la colaboración amplia de la multinacional. SICPA rechaza categóricamente las conductas contrarias a la ética, que no tuvo conocimiento de tales actos antes de que fueran notificados y que tan pronto como le fueron puestos en conocimiento, SICPA sancionó a los responsables. SICPA suministra desde 1962 al Banco de la República la tinta de seguridad para imprimir los pesos colombianos. Aunque en la investigación no se menciona la entidad pública colombiana, el emisor le dijo a este noticiero que fue informado de la sanción y que ya se tomaron medidas. El Banco de la República activó inmediatamente sus protocolos de cumplimiento y debida diligencia desde el momento en que tuvo conocimiento en el año 2020 del inicio de las investigaciones derivadas de estos hechos. En respuesta a Noticias 1, el Banco de la República informó que solicitó a SICPA datos complementarios y detallados sobre la condena impuesta y sus estándares de cumplimiento. Se desconocen los nombres de los funcionarios del banco o del Ministerio de Hacienda que habrían podido influir en los contratos a SICPA en esos años. Aunque la cúpula del Banco de la República respaldó el estudio sobre el impacto de la reforma laboral, los economistas de base en el emisor dicen que es un discurso ideológico con un análisis sesgado protegiendo los intereses de los empleadores. Marta Olaya. Mónica, consultamos a 2 observatorios laborales al respecto. Uno de ellos dice que todo análisis económico es una expresión ideológica. El otro, en cambio, destaca lo reducido de los datos analizados por el estudio publicado por los analistas del banco. El informe realizado por analistas del Banco de la República, que advierte de la pérdida de más de 400.000 empleos de aprobarse la reforma laboral, según la Asociación Nacional de Empleados del emisor, es sesgado. Consideran que el estudio se fundamenta en supuestos y enfoques ideológicos y que su propósito es crear incertidumbre frente a la reforma laboral. Lo más cuestionable es que es un informe que pretende crear un terrorismo laboral. Es un documento malintencionado que además invita a desconocer las normas laborales para mantener la precariedad del trabajo en Colombia. Según el informe del sindicato, las empresas tienen varias alternativas para enfrentar el incremento de costos. También tienen formas de atenuar esos costos, modificando, por ejemplo, sus horarios de trabajo. Si tiene trabajadores que laboran después de las 6 de la tarde, pues puede ponerlos a trabajar en el día, promoviendo la mayor productividad o trabajando los sábados. En fin, hay una infinidad de alternativas. La preocupación de los empresarios del tema de los costos no hay que buscarlo en el tema laboral, sino en el otro 80% de costos que también son mucho más importantes y determinantes en la viabilidad y la rentabilidad empresarial. El Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana defiende el estudio con el argumento de que todo análisis tiene un componente ideológico. No podemos invalidar la producción teórica, la producción académica, la producción de conocimiento simplemente diciendo lo obvio, y es que todo el mundo tiene ideologías, porque este camino nos va a llevar a, pues no se discuta nada. Mientras que otros académicos admiten que este análisis es limitado. Ese estudio mira solamente un campo mínimo de la productividad, que es el costeo.
y no se preocupa de otros campos en los cuales se debe dar el debate en el Congreso de la República. En la ponencia de la reforma laboral que se radicó la semana pasada ante el Congreso, se acogieron algunas propuestas de la academia, entre ellas los pagos dominicales y festivos al 100% de manera gradual. Ese proyecto comenzará a discutirse tan pronto sea evacuada la del sistema de salud, pero desde la que analizaron los contratistas de la cúpula del banco a la actual hay diferencias. Gustavo Monge. Mónica, en el nuevo articulado ya las horas extras no se cobrarán desde las 6, sino desde las 7 de la noche. Todavía hay artículos abiertos a la discusión y un proyecto alternativo radicado por el partido de la U. El próximo martes iniciará en serio el debate en la Cámara de Representantes sobre la reforma laboral radicada por el gobierno. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fue enfática en afirmar que hay una deuda histórica con los trabajadores. Que haya Colombia una reflexión en torno a lo que ha significado 22 años en los que los derechos de los trabajadores han sido recortados, y este es un punto, digamos, neurálgico frente al cual los trabajadores afectados, que fueron cerca de 1.600.000, han perdido más de 33 millones por razón de estas 4 reformas especiales. La ministra atribuye esta pérdida económica al detrimento de las garantías laborales, como por ejemplo el actual horario de la jornada diurna, que va hasta las 10 de la noche. En la ponencia radicada para la discusión de la reforma, se establece que la jornada nocturna inicia a las 7 de la noche. Trabajar hacia la hora de 6 a 7, yo pienso que es un elemento de concertación. Hemos hecho un acuerdo y es que la jornada nocturna no empezará a las 6 de la tarde, sino que empezará a las 7 de la noche. Entre los aspectos que enfatiza el proyecto de reforma laboral está la defensa de los derechos de los trabajadores y los sindicatos. Es que en la OIT estamos representados los 3 sectores, los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Entonces lo que estoy pidiendo es simplemente que seamos coherentes, que lo que avalamos en la OIT lo apliquemos en este país. Eso es todo. Esta ponencia lo que le está diciendo al Estado colombiano es, por favor, cumpla esos estándares. También es un poco el tema de que quiere fomentar el sindicalismo, proteger al sindicalista. La ponencia, que se discutirá en la Comisión Séptima de la Cámara, tan pronto finalice el debate de la reforma a la salud, fue firmada por los representantes María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, Karen López de las Curules de Paz, Camilo Londoño de la Alianza Verde, Germán Gómez de Comunes y el conservador Alexander Quevedo, quien firmó a pesar de que su partido aún no define una postura frente a este proyecto. Firmamos con toda la tranquilidad la ponencia, entendiendo que quedan artículos abiertos, que vamos a llevar nuestras proposiciones a la discusión de la Comisión Séptima. Las opiniones sobre la ponencia del gobierno están divididas y por eso el partido de la U también radicó una propuesta de reforma laboral con el representante Víctor Salcedo. Insistiremos en proteger a los microempresarios, que son los mayores empleadores del país. La ponencia oficial establece que para indemnizaciones se paguen 35 días por año laborado y la licencia de paternidad será de 12 semanas desde el año 2026. Jorge Pretelt, expresidente de la Corte Constitucional, declarado indigno y despojado de su investidura, gozaba de plena salud hasta el pasado 5 de mayo, cuando fue capturado por la Fiscalía para pagar su condena. Pero desde entonces dice estar tan enfermo que no puede ser trasladado a una prisión. Guillermo Gómez. Mónica, las fotos en sus redes sociales dan cuenta de que tenía alientos para celebrar y tomar licor hasta la víspera. Médicamente solo se ha probado que está deprimido y estresado, como es natural para un convicto recién ingresado al sistema, pero aún no paga su primer día de cárcel. La última semana en libertad del expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chalhú, él desarrolló actividades de ganadería, agricultura y festejó su cumpleaños. Todo quedó registrado en fotografías sociales. He sido denunciado. Esa semana, que transcurrió entre el final de abril y el inicio de este mes de mayo, tomó cerveza con su hermano Luis Fernando y con algunos trabajadores en medio del platanal de una de sus fincas en Córdoba. 2 días antes de la aprehensión estuvo mostrando su ganadería y el día anterior celebró su cumpleaños número 61. El viernes 5 de mayo fue detenido en el edificio Sotará, barrio El Recreo, zona exclusiva de Montería. Esa noche durmió en las instalaciones de la Fiscalía en la capital cordobesa. Al siguiente día manifestó que se sentía enfermo. Han pasado exactamente 15 días y Pretelt aún está hospitalizado en la clínica San Sebastián de su ciudad. La foto de la reseña que el IMPEC toma a los presos al formalizar el ingreso a prisión no ha sido posible realizarla. Solo se ha hecho el trámite de huellas dactilares.
El martes 9 de mayo, es decir, cuando llevaba 4 días detenido, recibió la visita de su hermano Luis Fernando. Noticias 1 ha indagado por las razones que lo mantienen bajo cuidados médicos y sin que se pueda cumplir la orden de reclusión. Este noticiero supo que se le han ordenado chequeos al corazón y que ha presentado episodios de estrés y depresión severos. Las autoridades buscan establecer si se trata de complicaciones clínicas reales o si por el contrario es una estrategia para demorar o impedir su traslado. Bogotá es casi monopolio de los emprendimientos digitales de Colombia, lo que indican los indicadores. En el estudio de la auditoría KPMG sobre el ecosistema digital de Colombia, el 60% de los emprendimientos digitales está en Bogotá, el 21% en Medellín, el 8% en Cali, el 3% en la zona cafetera, otro 3% en Barranquilla y el 1% en San Sebastián de Mariquita. Esto indica que para desarrollar aplicaciones se necesita un computador frío. Esto es lo que indican los indicadores. Somos un medio independiente que gracias a sus donaciones continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. Recuerden que pueden apoyarnos con donaciones desde 10.000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente. Y atención, quienes hagan aportes superiores a 150.000 pesos recibirán el buzo de la red independiente a vuelta de correo. Ingresa a baki.co/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. En la cordillera central, a 22 kilómetros del Nevado del Ruiz, se abrió la tierra y en su interior se están observando rocas incandescentes. Pero por el momento los geólogos descartan que eso tenga que ver con actividad volcánica. Camilo Galán. Mónica, la hipótesis más reiterada es que es una combustión interna en la tierra, pero está ocurriendo a menos de 2 metros del tubo que distribuye el gas en el centro del país. Por ello, se cerró el gasoducto y se estudia si esto puede generar una mayor emergencia de abastecimiento. ¡Ay, míralo, velo! Pero les voy a montar la fogonera que hay adentro. Un fenómeno natural que se está produciendo a 22 kilómetros del volcán Nevado del Ruiz ha causado curiosidad entre quienes transitan en la vía que de Fresno conduce a Manizales, a 150 metros del sector conocido como La Virgen, en las laderas de otro volcán, el Cerro Bravo. Mira, esto está sacando candela. En las imágenes y videos grabados por la comunidad se observa cómo la tierra emana gases. En otros orificios se observa un fluido que, por su color, denota altas temperaturas. Al contacto con este material incandescente, este pedazo de madera inmediatamente enciende. Personas que pasan por esta vía se detienen en este punto que tan solo está protegido por polisombras y confirman altas temperaturas en este lugar. Ante la anomalía que se presenta en el subsuelo en las laderas del Cerro Bravo y el incremento en la temperatura superiores a los 600 grados y la presencia de roca incandescente, la transportadora de gas TGI ha decidido suspender su servicio. El gobernador de Caldas explicó que esto es para evitar daños mayores. Y puede llegar a cerrar, a no permitir el paso de gas para Caldas, Eje Cafetero e inclusive hasta departamentos de Cauca y Valle del Cauca. El pasado viernes el Servicio Geológico Nacional reportó después de un análisis y evaluación que el volcán Cerro Bravo muestra estabilidad y que desde 1995, cuando empezó a monitorear su nivel de actividad, este continúa en verde, lo que indica que este es un volcán activo pero en reposo. La actividad que se genera ahí es muy superficial, no tiene que ver con una actividad del volcán. De hecho, el volcán ha estado muy tranquilo en los últimos años. Según el Servicio Geológico Colombiano, continúan el monitoreo con el fin de identificar cuál es la fuente y generación de estos gases y vapores que salen de la Tierra. Aunque los habitantes del sector aún no sienten temor por este fenómeno, en los últimos días se ha convertido en una parada para los viajeros.
En los manuales para identificar el acoso laboral, la primera práctica identificada es la no asignación de funciones, lo que se constituye en discriminación. Eso es precisamente lo que denuncian algunos empleados de la constructora Con Concreto, que han visto reducida su capacidad laboral. Somos Con Concretos, hemos construido con sentido humano. La constructora Con Concreto, una de las compañías de infraestructura más grandes del país, en su página web señala que ha desarrollado más de 2.600 megaobras. La compañía tiene oficinas en varias ciudades del país y además en Panamá y Miami. Hemos apostado por el progreso del país. Pese a la promoción de su imagen majestuosa, más de 10 de sus trabajadores en Bogotá luchan contra la discriminación que dicen sufrir en la compañía desde que quedaron parcialmente incapacitados por accidentes de trabajo o enfermedades contraídas mientras estaban vinculados a la constructora. Empiezan a discriminarlos, a no dejar hablar con la gente porque no podemos hablar con los empleados de la empresa porque si no los van sacando. Según las denuncias de estos trabajadores, Con Concreto no solo incurre en prácticas discriminatorias, sino que los horarios laborales para estas personas superan las 11 horas. Nos dan una silla y nos sientan en la silla y ahí ya todo el día hasta que se cumpla el horario laboral de las 11 horas. Estos trabajadores están protegidos por la legislación, ya que al haber tenido un accidente laboral o enfermedad que no les permite usar el 100% de sus capacidades, se les otorga un estatus de estabilidad laboral reforzada, es decir, que la empresa no puede despedirlos, sino que debe reasignarles labores de acuerdo a sus capacidades. Lo que ha decidido es tratar de aburrir a todos los que tienen discapacidad para que ellos presenten su renuncia. De acuerdo con la denuncia que recibió Noticias 1, Con Concreto no despide a sus trabajadores, pero tampoco les asigna tareas. Denunciaron también que sus superiores se refieren a ellos despectivamente. Escuchamos a un ingeniero diciéndonos que qué hacíamos con esos tullíos. Lo que se está es perdiendo tiempo con ellos, que arrumarlos, que mirar dónde se colocan. Consultada la constructora Con Concreto sobre su política hacia los trabajadores en condiciones especiales de salud, la empresa aseguró respetar los lineamientos legales relacionados con la estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, los trabajadores afectados, quienes pusieron en conocimiento del Ministerio de Trabajo esta denuncia, señalan lo contrario. Lo primero que debes saber antes de adquirir criptomonedas es que no hay ningún banco detrás de ellas y si aún así decide hacerlo, debe tener a mano la lista de los 680 comercios en los que puede comprar o vender con ellas. En Colombia el uso de las criptomonedas es cada día más frecuente y pese a sus riesgos y a que aún en el país no existe una regulación para este tipo de activos, sus operaciones han crecido exponencialmente. Existe desconocimiento e incertidumbre sobre las criptodivisas. Hay quienes piensan que estos activos no sirven como moneda de cambio, por lo que el gran interrogante que surge es ¿cómo y para qué se usan las criptomonedas? Uno puede utilizarlas como formato de ahorro, como formato de inversión, recordemos que son totalmente distintas. La pueden utilizar también para lo que se inventó Bitcoin, que es para el pago entre personas y no depender de sistemas centralizados, que obviamente uno puede pagar bienes y servicios directamente. Según datos de la DIAN, solo en Bogotá hay 177 sitios o aplicaciones que reciben estos activos digitales como forma de pago y en Colombia 680, entre ellos restaurantes, hoteles, peluquerías, gimnasios y algunos grandes almacenes de cadena. La seguridad de su dinero puede depender de la atención que dedique las supuestas alertas de su supuesto banco. Si no es un mensaje como otros que ha recibido, lo más posible es que una trampa cazabobos, o que sea mejor una trampa cazabobos para obtener acceso a sus claves. El phishing o estafas cibernéticas es una técnica en la que ciberdelincuentes tienen como objetivo robar información ya sea personal o financiera. Los ciberdelincuentes tienen distintos modus operandi, desde enviar correos o mensajes de texto con enlaces sospechosos hasta ofrecer propuestas laborales. Un experto explica cómo identificar los mensajes de un ciberdelincuente.
suelen tener esos mensajes como de si no accedes en este momento bloquearemos tu cuenta o iniciamos un proceso jurídico en tu contra, revisa en este enlace. Eso es lo que ellos buscan siempre, como el generar el miedo para que la gente inmediatamente acceda. También explica cómo protegerse de estos ciberdelincuentes para que no roben su información. Leamos atentamente y por nada del mundo accedamos a enlaces que no nos generan confianza o descarguemos contenido de esos mensajes que nos llegan. Algo también muy importante es actualizar frecuentemente nuestras contraseñas. No se sabe con exactitud las cifras de personas que caen en estas estafas. Si usted cae en la trampa de los ciberdelincuentes, denuncie directamente con la policía y la fiscalía y siempre lea atentamente los mensajes que le llegan. Aunque en los años 70 se creía que muy pronto habría un hombre biónico, el primero memorable se conoció el jueves pasado. Un graduando que caminó para recibir su cartón 7 años después de que una bala le rompiera la columna vertebral a la altura del cuello. Hace 7 años, a los 18, Jalil Watson quedó paralizado del cuello hacia abajo por un disparo. Pero el jueves pasado caminó hacia el atril del rector y recibió con sus propias manos su diploma de trabajador social. La diferencia la hizo el más reciente desarrollo de la biónica. Desde los años 70 hasta ahora, la biónica ha evolucionado hasta el ExoNR, un esqueleto externo que recibe órdenes directamente del cerebro de Jalil para permitirle el movimiento de sus brazos y piernas. ExoNR fue fabricado por el Hospital de Rehabilitación Física Sheltering Arms Institute, que ofrece soporte a pacientes en condición de discapacidad y la oportunidad de caminar, entrenando el cerebro y músculos. Según los fabricantes, en el momento que el paciente usa este exoesqueleto por primera vez, puede dar hasta 400 pasos. Este exoesqueleto tiene una tecnología que puede ayudar a las personas a aprender los patrones que se deben tener en cuenta para dar pasos, a aguantar los cambios en el peso y a mantener la postura al caminar. Además, tiene sensores y un software que monitorea y regula continuamente el movimiento de las piernas. Un medio independiente que, gracias a sus donaciones, continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. Recuerden que pueden apoyarnos con donaciones desde 10,000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente. Y atención, quienes hagan aportes superiores a 150,000 pesos recibirán el buzo de la red independiente a vuelta de correo. Ingresa a baki.co/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Dejamos el fútbol dando ejemplo de resiliencia. El teniente coronel Jairo Álvarez Carvajal, de las Fuerzas Militares, quiere transmitir a esos héroes con secuelas de la guerra que a través del deporte adaptado y la familia, la vida vuelve a valorarse. Todo mi núcleo familiar me apoya en lo que yo hago y creería yo que ese es el impulso que me da para seguir adelante. Es el teniente coronel Jairo Álvarez Carvajal. Soy amputado en el grado de teniente en el año 2009. Pisé una mina y perdí una parte de mi cuerpo. El oficial de más alto rango de las Fuerzas Militares, amputado y en servicio, que ve en el deporte algo más que actividad física. Creo que es la mejor opción que hay porque el deporte despeja la mente, potencializa su salud y el deporte lo mantiene activo y lo mantiene con ganas de seguir viviendo. Desde su posición como comandante de la zona 13 de reclutamiento, donde destaca la incorporación de 92 mujeres, admite que se inclina más por el paracycling que por correr. Es más difícil el trote porque pues la prótesis que tengo es más estándar, entonces me siento mejor montando en bicicleta. Tras 1 año y medio ahora será el comandante del batallón de sanidad, con el cual se identifica. A seguir trabajando por los heridos en combate, por esos soldados que dan la vida, por esos soldados que por las vicisitudes de la guerra y del conflicto hoy están en condición de discapacidad. Con ese mismo temple y amor por la patria, espera contagiar a quienes por situaciones de guerra creen haber perdido el rumbo. Y hay que sobreponernos a esas situaciones que cambian el curso de nuestras vidas. Siempre he dicho que una puerta se cierra, pero muchas se abren. Así que como corrió en la 11.4K de la Escuela Superior de Guerra, donde tuvo su reconocimiento en lo humano, a la tenacidad de un soldado, el teniente coronel Jairo Álvarez quiere inspirar a esos héroes por las sendas del deporte, de donde el paracycling es su mejor apuesta.
En la base de operaciones de San José del Guaviare se encuentra en este momento, siendo las 8:56 de la noche, el jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, general Pedro Sánchez, el comandante de las Fuerzas Especiales número 1, Gustavo Narváez, y demás oficiales de las fuerzas militares encargados de dirigir las operaciones de búsqueda de los niños desaparecidos en la selva. Noticias 1 los anima a no desfallecer y encontrarlos. Esta es Noticias 1, la red independiente. Somos un medio independiente que, gracias a sus donaciones, continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. Recuerden que pueden apoyarnos con donaciones desde 10.000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente. Y atención, quienes hagan aportes superiores a 150.000 pesos recibirán el buzo de la red independiente a vuelta de correo. Ingresa a baki.co/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Síganos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Quay. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.